Recording in progress. Muy buenas tardes, compañeros. Gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta jornada académica señalada para el día de hoy, 19 de diciembre del año 2024. Básicamente es un gusto compartir nuevamente con ustedes el día de hoy las clases. El día de antier, al finalizar casi la clase, tuvimos ahí un inconveniente, que se fue un apagón de luz y eso le dio la administración a otra compañera y la compañera después ya no me podía dar la administración. Afortunadamente ya eran las -5, entonces ya no perdimos mucho tiempo. El día de ayer, pues para romper un poco los modelos establecidos, les puse una actividad que debían de realizar en clase. Es una actividad que pues les hacía primero la pregunta, les daba un ejemplo de cómo debían de responder y creo que era un poco sencillo. La idea es que lo tenían que hacer en el periodo de clase, el problema es de que muchos en el periodo de clase hacemos todo menos recibir clases, entonces sí tenemos que poner más atención a eso. Fíjese que básicamente dejé la tarea para que la pudieran subir, creo que hasta el día de hoy. Entonces tienen que subirla para poder ya revisarla. Dice aquí un mensaje de una compañera que, licenciado, buenas tardes, disculpe, fíjese que a mí no me deja cargar la tarea en Classroom, ¿qué puedo hacer o por dónde puedo enviarlo? Tiene que volverlo a intentar, compañera. La verdad que la idea de que lo hagan en Classroom es para que quede documentado. Bueno, continuamos. Fíjense que lo que sucede ahorita es que hicimos un poco la dinámica al revés. Porque si ustedes se dan cuenta, la evaluación del día de ayer, o no evaluación, sino que ejercicio, era de un tema que no habíamos abordado. Básicamente era de la sociología de la desviación. Y este es un tema que está muy relacionado con la criminología. Y pues hoy, esperando que ustedes ayer para hacer la tarea hayan leído un poco, pues vamos a ir a abarcar más a profundidad los temas de la sociología de la desviación. Primero nos tenemos que hacer la interrogante: ¿qué tipo de relación puede tener la sociología con la criminología? Pareciera que se llaman lo mismo, pero no son lo mismo. La sociología lo que estudia es el comportamiento de los seres humanos en sociedad. Hay distintos fenómenos que se dan en la sociedad y esto es lo que la sociología estudia, esos comportamientos de las personas en una sociedad. Distinto a la criminología, que lo que estudia es justamente las motivaciones de los crímenes, del porqué del crimen. Y así es como identificando determinados fenómenos criminales. Básicamente la sociología de la desviación es una derivación de la sociología como ciencia y pues se encarga del estudio del consenso sobre las normas sociales, los actos y comportamientos que se desvían de estos y sobre todo los sistemas de control social construido pues básicamente para evitar las desviaciones. Y el control social tiene que ver mucho con las leyes en cuanto a que básicamente las leyes desde una perspectiva sociológica es una forma de podernos controlar. Y pues básicamente la desviación es un tema fundamental en la sociología y desde el nacimiento de esta disciplina han surgido pues una de sus principales preocupaciones, que es básicamente la desviación. Las principales corrientes sociológicas, hablando un poco de sociología, han dado una interpretación sobre el cómo y el por qué del incumplimiento de normas sociales, de convivencia. Y pues básicamente la desviación ha sido analizada desde distintas disciplinas, como por ejemplo la antropología, la filosofía, el derecho, que es el que nos interesa, pero también la biología, inclusive la medicina. Además, básicamente en los últimos años se han desarrollado estudios de
criminología, en donde esta es la que se relaciona directamente con la sociología de la desviación, porque ambas están, pues persiguen ese comportamiento desviado. Si bien la criminología se centra más en la relación entre las víctimas, victimario, las leyes, pues la sociología de la desviación analiza también las conductas que, sin estar prescritas como delitos, son catalogadas como anormales y reciben algún tipo de sanción social. Como para ir resumiendo, hablar de criminología y de la sociología de la desviación es hablar un poco de temas que están relacionados. En una se habla acerca de esas normas prohibitivas que podrían decir delitos, estudiar el delito, y en esta podemos hablar de esas conductas que aunque no sean delictivas, son consideradas anormales o inmorales. Y por ahí vamos un poco analizando este tema. El concepto de la desviación de una perspectiva sociológica, básicamente se considera que una desviación es un acto de comportamiento de los seres humanos, aunque pues simplemente pueda ser verbal de una persona, de un grupo que viole las normas de una colectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este tipo de conductas necesariamente tiene que conllevar algún tipo de sanción. Y a veces no sanciones legales, sino sanciones sociales. Y es donde tenemos más, nosotros el famoso escrutinio o el famoso qué dirán la sociedad acerca de ese comportamiento. Eh, Permita. Pues sí, compañeros, perdonen que tuve que responder una llamada un poco emergente, pero recopilando el tema, hablábamos acerca de que un acto puede ser juzgado como desviación, o sea, no necesariamente como delito, sino como una desviación, sobre todo para esta teoría de la sociología de la desviación. Y hablando un poco de eso, tenemos que empezar como una especie de contexto histórico, ya que la concepción de variación, dependiendo la época del tiempo, pues ha tenido pues muchas tendencias, digámoslo así. Figúrense ustedes que en algún momento, bajo esta perspectiva de la variación, las personas que eran zurdas eran catalogadas por algunas personas en su momento como personas que tenían una conducta desviada. Y básicamente eso era lo que nos complicaba a la hora del fenómeno. Muy bien, perdonen, creo que es que es la compañerita auxiliar. Ella dice de que tiene problemas
y no se puede conectar. Vamos a ver qué son los chats que han visto aquí. Perdón, licenciado, es un error de Claro, nos pasó lo mismo en el curso y nos tocó enviarlo por correo, que aún crea varios espacios. Así se fue, se le cortó la transmisión. Licenciado, disculpe, la compañera auxiliar tiene problemas para conectarse a la clase, su auxiliar. Sí, eso es lo que les decía. La compañerita auxiliar justamente me estaba avisando de que tiene problemas para conectarse. Entonces, pues no hay problema, sino que al final de cuentas vamos a esperar que ella se conecte en algún momento para poder pasar el listado. Mientras tanto, vamos a ir avanzando en nuestra clase, porque pues básicamente eso es lo que nos va a interesar. Bueno, les decía de que básicamente el concepto de la desviación está íntimamente ligado al concepto de la norma, aunque no es lo mismo, pero sí tienen una relación que ya que de la norma, de lo que es un comportamiento, pues hay una desviación. Por ello se afirma que donde no existe norma no puede existir desviación. Y es que aquí también es importante que tomar de referencia que no solo existen las normas que están reguladas en la ley, sino que hay normas sociales que se definen básicamente como proposiciones que prescriben a individuos o grupos en el comportamiento adecuado a determinadas situaciones, o bien las acciones que se pueden evitar. Y de alguna manera esas son las conductas que nosotros consideramos como estereotipos sociales. Y pues básicamente según diversos criterios, pues pueden haber una clasificación dentro de la sociología de la desviación y agruparlas como sistemas normativos según el grado de sanción que se le pretenda aplicar al infractor. Y pues básicamente con este sistema obtenemos una clasificación de comportamientos desviados según su gravedad. Y es que en principio tenemos como varias escuelas, digámoslo así, o varias etapas dentro de esta sociología de la desviación. Y básicamente, en principio, pudiéramos hablar acerca de pues las normas penales. Y pues las normas penales pues son recogidas en el Código Penal y en distintas leyes especiales que regulan conductas atendiendo a la naturaleza del fenómeno delictivo, de qué es lo que se puede pues de alguna manera respetar en cuanto al comportamiento. Pero obviamente podemos nosotros llegar a las teorías, pues básicamente de la desviación. Y en una de ellas, justamente la tenemos en la pantalla, tenemos a la escuela de la anomia. Y esta escuela en la anomia tiene su origen, pues está asociada con el autor y pensador Durkheim, quien desarrolló el concepto en una obra y en esta se describe a la anomia como una condición social de falta de normas o valores colectivos, común en momentos de cambio rápido. Y eso pasa mucho con las sociedades en el sentido de que pues pareciera que hay normas de conducta que son de aplicación para todas las personas, pero por algún motivo no son observadas. Y la doctrina aquí nos da el ejemplo de que pues el comportamiento correcto de una persona al ver a otra que necesita apoyo o auxilio es apoyarla y auxiliarla. Y el no hacerlo básicamente es una conducta desviada. Claro, esa es una afirmación un poco complicada desde una perspectiva subjetiva, digámoslo así, porque pues definitivamente cada uno tiene su razón de ser. El autor básicamente da una conexión entre cómo la escuela en la anomia tiene la conexión con el crimen. Y pues el autor argumenta que la anomia genera desorientación en los individuos, lo que puede llevar a comportamientos desviados, incluidos los actos delictivos. Según el crimen, básicamente es un fenómeno social, pero que es normal y que refleja las tensiones de toda una estructura social como una especie de olla de presión que por fin estalla
y que básicamente pues ya no aguantaba más esa presión. Así es como de alguna manera la escuela de la anomia describe estas conductas desviadas. Básicamente Durkheim y él afirma de que el crimen no puede entenderse como una patología, sino como un hecho social normal y necesario, bajo dos puntos de vista. Que el crimen permite delimitar las normas sociales al definir qué es aceptable y qué es inaceptable, y que actúa como un catalizador para el cambio social. Ya que las normas no son funcionales, tienden a modificarse en respuestas del comportamiento desviado. Y básicamente, eh, dentro de dentro de esta perspectiva, hay muchas aristas, digámoslo así, porque todo tiene que ver con el control social. Y el control social, pues además de las normas y su incumplimiento, es un gran campo de estudio de la sociología de la desviación, ese control social, porque bajo ese concepto se integran el conjunto de mecanismos e instancias a partir de los cuales toda una sociedad de una u otra forma induce a sus miembros a comportarse acorde a las normas, pero no solo las normas, sino que también valores y las tendencias culturales que estén predominando en ese momento. Por ello es que el control social es mucho más amplio que las instituciones más visibles a las que generalmente se asocia, como por ejemplo la policía, las cárceles, los juzgados, porque incluye otras como los manicomios, donde hacen el trabajo social o inclusive el sistema educativo, siendo el rol, pues, básicamente, según muchos autores, el más importante del sistema educativo, porque gracias a ello es que nos permite en algún momento poder sentar las bases para generar una sociedad que a través de la educación pueda tomar mejores decisiones. La importancia de la familia y del sistema educativo dentro de la sociología de la desviación viene dada sobre su función en el proceso de interiorización de las normas. ¿Qué quiere decir eso? Que las normas sociales son transformadas también en normas morales, siendo asumidas como propias de los individuos en el tema de la formación de las familias y sus valores. Y básicamente este proceso permite que no se incumplan las normas aun cuando ningún factor externo lo impida. Y lo que es más importante, lo convierte a todos en agentes de control social, ya que pues mantenemos una actitud que es reprobatoria a quien las incumpla, o sea, nosotros mismos nos convertimos en esos ejecutores. Eh, Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Aquí está. La Escuela de Chicago. Esta es una básicamente una escuela relacionado de relacionada que se refiere a varias corrientes de pensamiento, digámoslo así, que en diferentes disciplinas, no necesariamente solo la sociología, sino que también básicamente como la economía, como la industria y algunos dicen que la arquitectura. Y básicamente se le conoce desde la sociología porque conoce su enfoque interaccionista, de que se relacionan unos con otros como un efecto simbólico. Y pues su estudio se basa obviamente, en una sociología urbana. Y esto propone que no es lo mismo el comportamiento de las personas en una ciudad a el comportamiento de las personas en un lugar donde no es una ciudad. Y básicamente la teoría estudia este tipo de fenómenos que de alguna manera nos dan esta corriente de pensamiento económico y que parte de un libre mercado. Y pues
Básicamente aquí se dice que se origina en los departamentos de economía en una universidad, en una escuela de negocios de la Universidad de Chicago. Y fue esto a mediados del siglo XX. Y pues sus principales exponentes, según recuerdo, fueron académicos, como por ejemplo George Stigler y Milton Friedman, sí. Y pues básicamente dentro de la economía de mercado, el pensamiento económico de esta escuela se encontraba en la contradicción a las teorías de en ese entonces que tenían un corte neoclásico, sino que era todavía más revolucionario el tema. Y tenemos también las teorías multifactoriales. Y en esta básicamente se considera que el crimen es el resultado de múltiples factores interrelacionados y que esto genera eh, factores como biológicos, psicológicos y sociales. Y pues de estas escuelas y teorías son como la sociología de la desviación nos viene a explicar no el crimen, sino que esas conductas que son desviadas. Tenemos la teoría ecológica y esta está relacionada con la escuela de Chicago. Y lo importante aquí, de una forma resumida, es que enfatiza que el crimen no es un problema individual, sino una consecuencia de una estructura social. Y esto proviene de la desorganización social, altos índices de movilidad en sus residencias y la falta de cohesión comunitaria que generan entornos propicios para la delincuencia. Esto de la teoría ecológica, compañeros, tiene que ver mucho con el medio ambiente en que se desenvuelven las personas, porque al final de cuentas, según estos autores, tiene mucho que ver con el tema de las conductas desviadas, porque en esto se propone que el desarrollo de las personas se da en un conjunto de sistemas que de alguna u otra forma se relacionan en ideas, sentimientos, acciones y vidas. Y básicamente, dentro de los ejemplos más sonados son, por ejemplo, el microsistema. Y en el microsistema nos dice que el entorno más cercano a la persona, como la familia, la escuela y el grupo de amigos, son los que influyen en el comportamiento que pudiera llamarse desviado en algún momento. Y pues tenemos también la teoría, dentro de la teoría ecológica, la teoría de los mesosistemas. No, no microsistemas, sino mesosistemas. Y esas son interacciones entre los contextos de microsistemas, como la relación entre la familia y la escuela, haciendo énfasis en el tema de la escuela. La teoría estructural funcionalista, y tenemos aquí a Durkheim y Parson. Y el postulado central es de que la sociedad es un sistema compuesto por partes interdependientes. Es decir, el crimen y la desviación son funcionales, tanto que mantienen el equilibrio del sistema social, reforzando normas y valores. Tenemos las teorías subculturales, y en estas teorías subculturales, pues básicamente tenemos los conceptos claves como el crimen y la desviación, pero de alguna manera hay que entender que son un conjunto de ideas que intentan explicar el origen de la delincuencia, pero no cualquier tipo de delincuencia. Varios autores se refieren a esto como la delincuencia juvenil a través de factores sociales. Y pues, por ejemplo, tenemos básicamente la subcultura, que se plantea que la escuela crea de alguna manera frustración y baja autoestima en los niños con estratos sociales que son inferiores, ya que los valores que se enseñan son valores de la clase media. Estos son temas muy teóricos y que de alguna manera nos ayudan a entender la sociología de la desviación como parte del estudio de la criminología, de que pareciera que son lo mismo, pero como les digo, no. De hecho, en el examen había una pregunta donde decía de que la criminología
estudiaba esas conductas desviadas, sean delitos o no. Pero entonces, hablando de esto, pues entendemos de que la criminología sí tiene que ser solo de delitos, porque cuando no son delitos estamos hablando de otra cosa que, por ejemplo, pudiera ser la sociología de la desviación, que estos son esos fenómenos en donde de alguna manera pues tenemos que mostrar especial atención. Vamos a ver si ya está conectada nuestra compañera auxiliar. Consulto si ya estará conectada. Compañera, ¿ya está conectada? No, todavía no está conectada. Sigue teniendo problemas. No hay problema. Sigamos. Eh, no está conectada. Aquí viene lo más importante. La aplicación de las teorías sociológicas de la desviación en Guatemala. Básicamente, dentro del análisis contextual que debe existir en este tipo de conclusiones que vamos a arribar, tenemos que tomar en consideración aspectos como la desigualdad social, la exclusión económica y la debilidad institucional que crean condiciones para la delincuencia. Eh, y pues es bien complicado, compañeros, porque estos estudios y estas afirmaciones son basadas en premisas que han sido comprobadas a través de muchos estudios. Y por qué no decirlo, o sea, no es una afirmación que sea exclusiva para Guatemala, sino que esto pasa por muchos países que están en vías de desarrollo. Por ejemplo, la violencia de pandillas puede explicarse mediante teorías subculturales y la teoría ecológica. Y mientras que la teoría de la anomia, pues la falta de oportunidades legítimas en sectores marginales, pues genera una búsqueda de medios alternativos para alcanzar metas económicas. Y fíjense, compañeros, que en esta parte me voy a detener un poco, porque pues básicamente ser un buen penalista no solo significa pues estar bajo la premisa de resolver los casos, y ya sea hacer una buena acusación, una buena defensa, un buen juzgamiento, sino más bien irnos un poco más para atrás para conocer los factores que originan este tipo de conductas que son criminales y para algunos también conductas desviadas. Y comprendiendo y conociendo este tipo de fenómenos, entonces obviamente podemos darle una solución más adecuada. Y es que aquí se hace mucho dentro de estos estudios, la premisa acerca de las pandillas. ¿Por qué existen las pandillas? Muchos dicen que es una forma de delinquir y que su existencia está ligada al actuar delictivo. Otros, por su parte, eh, señalan de que las pandillas existen porque, pues, dentro del grupo de personas en donde surgen las pandillas, existe desintegración familiar. Y eso implica de que como no hay un hermano mayor, un hermano menor, un papá o una mamá que vele por estas personas, pues entonces por un instinto humano se tiene que asociar con personas que puedan estar para protegerlos. Por eso es que las pandillas, uno de sus postulados, digámoslo así, es la protección entre sus miembros. Esto lo dicen los estudios, no lo digo yo. Pero lo importante es el nivel de disciplina, porque si ustedes lo piensan a detención como especialistas en el derecho penal, pues básicamente en las pandillas lo que sucede también es que existen figuras de autoridad, como una familia. Y en la familia, pues lo que dice la autoridad se cumple, si no va a haber una sanción. Entonces, apliquemos el modelo a la pandilla, que es exactamente igual un sustitutivo de la familia y de cómo en las pandillas
existe disciplina y básicamente existen jerarquías. Un autor muy connotado decía en alguna ocasión de que solo habían dos instituciones en donde realmente existía jerarquía y cadena de mando, y que ahí las órdenes se cumplían sí o sí. Y señalaba uno el ejército, tiene razón, y otra las pandillas. Y dije, qué interesante la comparación hoy al estudiar un poco del porqué de estos fenómenos, realmente podemos nosotros llegar a comprender de que es entonces la ausencia de esa familia la que produce los distintos miembros de las pandillas. Claro, eso es muy cuestionable y pues si alguien tiene otra versión, pues siempre es bienvenida y la podemos platicar. Pero sin embargo, los distintos autores han arribado a que en las pandillas lo que se trata de suplir con los distintos miembros es justamente esa protección que da la familia y que por eso muchos de los que son pertenecientes a estos grupos pues realmente tienen esa ausencia de la familia. Claro, y otros me dirán, sí, licenciado, pero es que la mayoría de pandilleros son niños, son adolescentes, y ya alguien que tenga 20, 21 y es considerado alguien, según las palabras de ellos, alguien viejo. Pues porque definitivamente la vida de estas personas, pues en algún momento es un fenómeno que está muy eh, propenso a poder perder la vida a una edad temprana, atendiendo a las actividades que se realizan. Pero para no hablar solo de pandillas, a mí en este tipo de cursos siempre me gusta platicar y analizar el fenómeno de los linchamientos. Compañeros, gracias a Dios, hoy por hoy creo que ha habido una baja, no significante, pero por lo menos ya no es tan frecuente. Pero fíjense ustedes de que los linchamientos, por ejemplo, en instalaciones universitarias, ese es un fenómeno que nos debería llamar doblemente la atención. Porque recuérdense que se parte del supuesto que en las aulas universitarias, pues todos los que pertenecen a una aula universitaria es porque tienen una tendencia a la academia, pues académico, por decirlo de una mejor forma. Pero ¿qué pasa cuando dentro de las mismas instalaciones donde existen académicos, pues existen estos fenómenos en donde pues alguien señala a otra persona de haber estado delinquiendo y genera una marea de, de violencia para castigar un crimen por situaciones en donde no está legitimado un debido proceso. Inclusive, compañeros, básicamente todo lo que tenga que ver con violencia, nosotros como estudiosos del derecho, por principio debemos rechazarlo, porque hay todo un debido proceso, hay todo una serie de pasos para nosotros poder manifestar nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo, nuestro sentir, pero en todas ellas, en ninguna está permitida la violencia. Entonces, muchas veces dicen que pues básicamente la violencia es un resultado de esa impotencia o de ese socavamiento de lo que la voz popular pide. Pero como yo siempre he dicho, es nosotros como guardianes de las leyes, óiganse el papel que tenemos todos y cada uno de nosotros, guardianes de las leyes, debemos nosotros aprender a básicamente a tener una postura que no se pueda malinterpretar como un silencio cómplice, sino que respetuosos de un debido proceso. Y creo que en esa parte, a mi parecer, siempre las instituciones, pues hay que respetar justamente su institucionalidad. O sea, si el juez resuelve, pues que resuelva, está bien. Si la fiscalía investiga y acusa, pues está bien que investigue y acusa.
pero no podemos entrar a la crítica de la función de cada uno presumiendo que hay algo raro, sino que básicamente hay un debido proceso para cada uno de las acciones que no estemos conformes. Y eso, compañeros, eso es legalidad, eso es Estado de Derecho, eso es básicamente fortalecer instituciones. ¿Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, en justicias desarrolladas, distintas a la de nosotros que está en vías de desarrollo, que pues cuando ellos tienen un caso de gran impacto o de mayor impacto, pues tampoco es que hagan un gran alarde de eso? E inclusive los juicios no son públicos, no se va a meter la prensa y lo transmiten en vivo, porque todo ese tipo de situaciones lo que hace es debilitar el Estado de Derecho. Claro, tenemos que estar informados, eso es un derecho universal, ni siquiera constitucional, universal. Pero también cuando existe una colisión de, de valores, digámoslo así, en donde por un lado tenemos el debido proceso, en donde pues básicamente una persona se le está juzgando, no se le ha encontrado culpable. Y en el otro, donde tenemos también otro derecho, en donde todos pues tienen básicamente la libertad de expresión y la información, ¿verdad? Y en esa parte tenemos que tener siempre un equilibrio. Creo que el equilibrio en este tipo de acciones resulta importante, sobre todo para nosotros entender la razón de ser de ciencias como por ejemplo la criminología, que nos da esa objetividad. Y si ustedes lo quieren ver así, es ese sentir humano, en donde la explicación del por qué el crimen resulta a veces abrumante. Resulta abrumante porque no es que la persona sea mala como tal y que por eso lo está haciendo, sino que lo que sucede es de que existe una serie de motivaciones externas e internas del actor que lo ven obligados a hacerlo. Claro, con eso no vamos a justificar ningún tipo de delito, o sea, no, eso tenemos que ser lo suficientemente eh, claros y responsables en no mezclar, pero sí tener ese grado de comprensión para ejercer una mejor función como especialistas en el derecho penal y sobre todo como guardianes de las leyes. Por aquí veo algunos mensajes, vamos a ver, dice la asistencia. La asistencia dice auxiliar que no hay problema con la fecha, ya lo corregirá luego. Bueno, vamos a dar 10 minutos para que marquen su asistencia, porque sí es necesario que el quien no la marque, la marca. Aunque esto se dio desde las 2:32, ya son 2:40. Bueno, consulto para que estén atentos. Aquí ya en el chat de la clase ya ya hay asistencia y sobre esa base, pues básicamente no tenemos que verificar que esté la asistencia. Aquí otro mensaje de una compañerita que dice, licenciado, perdón por la insistencia, pero no me deja cargar la tarea. Dios santo. Pues ahí sí que, ¿qué le podré decir? Yo la creé y los otros compañeros, hay alrededor de 170 personas. Y sobre esa base, pues usted es la única. Y dice el licenciado, ¿cuándo subirá notas? Pues ya voy un 75% de calificación. Yo estimo que entre mañana y el lunes voy a subir las notas. Y dice licenciado, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Para el examen final del 30 de diciembre lo realizará ese día o lo cambiarán de fecha debido a que será asueto? Pues fíjese que según la universidad, pues está programado para el 30. Si va a haber algún cambio, pues me imagino que lo van a promover en las redes sociales de la universidad, entonces hay que estar pendientes. De momento, pues no hemos recibido ningún tipo de aviso que ha cambiado de fecha. No le puedo decir que sí no va a haber cambio, porque pues puede haber cambio. Hay que estar pendientes, pero hoy por hoy es 30.
Es una pregunta: ¿para usted es más difícil desvanecer la presunción de inocencia o defenderla? Dios santo. Pues yo creo que en ninguna de las dos tendría que ser difícil, porque recuérdense ustedes de que para eso existe un debido proceso en cuanto a la función que cada quien eh, tiene. Y pues desvanecerla es un tema de la fiscalía. Recuérdense que la fiscalía tiene que construir toda una plataforma de qué sucedió, con una narrativa no solo de los hechos, sino una narrativa legal y pues probatoria, ¿va? O sea, es una tarea de construcción. Ahora, la defensa es una tarea de garantías, de velar porque no se violen garantías. Ahí creo que hay que tener la diferencia que muchos defensores pues confunden que hay que crear una nueva narrativa, pero no, porque cada rol está definido en la ley. Entonces ahí dependerá que le sea más complicado a cada uno, si construir o defender garantías. Dice: algún correo link para enviarlo, ya lo intenté de varias maneras y ni me deja. Si pues, una pregunta para compañera: deberías hablar con la auxiliar para ver de qué forma, cómo lo puedes entregar. No, vamos a ver. Voy a mandar el correo aquí para que lo pueda. Pero lo que pasa, compañera, es que si se lo doy a usted, me van a empezar a enviar un montón de correos y la idea es de que quede documentado en el Classroom. No recibir correos, porque yo lo que quiero es que en el Classroom quede de que ustedes están subiendo la información. Yo lo que les sugiero, compañerita, es que hay que descargar videos para ver qué tipo de, cómo, cuál, algún paso no está haciendo bien, porque no puedo creer que 170 personas no hayan tenido problemas, solo usted. Entonces hay que ver, hay que revisar bien esos pasos. Mire, todavía tiene tiempo, porque yo entiendo que hasta medianoche dejé yo el tema. Así que este espacio lo estamos utilizando para resolver dudas, mientras terminan ustedes de marcar la asistencia. Todos, por favor, su asistencia. Eh, Comentándoles un poco los resultados de los exámenes, pues no son tan alentadores como yo pensé. Y creo que el problema, compañeros, es de que ustedes deben de tomar, creería yo, con mayor seriedad este programa. Y no precisamente con mi curso, sino en general, porque a veces la educación virtual es bien complicada, porque solo encendemos la cámara, estamos pendientes de las, eh, de las listas que puedan pasar o el link, pero no ponemos el énfasis en las clases. Y solo leemos las diapositivas y creemos que ya con eso, pero eso es integral, es integral. Entonces sí hay que poner reflexión en eso, porque los resultados no son tan alentadores como cuando se hacen vía Forms, que ahí, puchicas, hay resultados sorprendentes. Pero no cabe duda que sí, a hacerlo en físico, solos, es un poco más complicado. Bueno, yo creo que ya terminamos nosotros nuestra participación en el tema de la asistencia. ¿Alguien no ha marcado su asistencia? Como es el momento de hablar ahorita. Creo que ya todos están enterados. Bueno, hay algo bien importante que tenemos que nosotros como tener claro. La criminología, ya hemos dicho que es una ciencia que estudia pues el delito, sus causas, sus consecuencias, y pues que es importante para el derecho penal por varias razones. Una de esas razones es la información que abastece para el sistema judicial, porque básicamente la criminología proporciona información relevante para el sistema judicial, como pues investigaciones a través del método empírico que se filtran, aceptan o discriminan para configurar los delitos.
pero sobre todo también por la prevención de la delincuencia. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una política de prevención del delito a nivel general? A nivel general, si hablamos hablando de política criminal, de hecho es el último tema que tenemos en el curso. O sea que cuando estemos hablando de política criminal es que ya estamos a punto de terminar el curso. Pero vean, realmente la política viene a ser una respuesta del Estado a una problemática que se le plantea. Y esa respuesta tiene que venir llena acerca de lo que se puede entender como aquellos elementos, razones, motivaciones que pudiera tener una persona para no delinquir. Esa es una política de prevención. ¿Cuál creen ustedes que pudiera ser una política de prevención general a nivel del delito? Voy a abrir el chat para que los voy a escuchar. Dice, una política de prevención en su momento fue las escuelas abiertas. ¡Ay, qué interesante tema! Las escuelas abiertas, esa es una política interesante. ¿Qué otra política pudiéramos tener nosotros a nivel general para prevenir el delito? A ver, comedores solidarios. Bueno, también, aunque eso no estaría seguro que fuera tan política criminal de prevención. Eso tal vez sería un tema de la desnutrición o algo así. Miren, fíjense, fíjense que por ahí decían de que mucha de la prevención del delito tiene que ver con la sensación de castigo. Ojo, compañeros, con eso. Sensación de castigo. Y eso es algo que no se puede ver, es una percepción. Es una percepción, o sea, va a depender de cada uno la percepción que tengamos. Pero figúrense ustedes que nosotros viéramos que existe de alguna manera un castigo ejemplar o una pena ejemplar, para mejor decir, para las personas que transgreden los delitos. Y fíjense que yo sí creo que existen castigos ejemplares. Lo que pasa es de que no son publicitados, sino que lo que se nos publicita es lo contrario, que tienen a una persona como con 10 ingresos a la cárcel, la detienen y al siguiente día ya va para afuera. Entonces, eso es lo contrario, porque eso lo que incentiva es el crimen, porque entonces hay una falta de sensación de castigo. Y eso de alguna manera desincentiva a las personas para que de alguna manera puedan portarse bien, digámoslo así. Y fíjense que eso tiene que ver mucho con la política. A veces les pongo el ejemplo de la cultura tributaria de la SAT. La cultura tributaria de la SAT está íntimamente ligada a a esos valores o a esos mensajes que nos envían en donde pagar impuestos es fácil, impuestos para un mejor país, contribuyendo juntos para la formación de nuevos valores. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que una de las mejores políticas de prevención es pues resaltar los castigos o las penas que se le hacen a las personas responsables de delitos, porque eso de alguna manera es un tema bien complicado. Por aquí tengo varios mensajes, vamos a leerlos. Dice, después de los colaboradores, otra política fue el documento del RENAS. Cursos municipales, sí, implementar educación gratuita para los sectores más vulnerables, pues la educación en teoría es gratuita para todos. La creación de talleres de aprendizaje y al terminar tener fijo un trabajo, me parece excelente. Eso es tecnificar a las personas. Un programa radial donde se dé a conocer el delito, su sanción a diferentes idiomas, porque hay personas que no saben leer. Qué interesante.
Implementar el pensum de estudios de secundaria y educación técnica para minimizar la tasa de desempleo. Ejemplo, bachillerato con técnico en cielo falso. Sí, pues, sí. Eso es actualizar un poco el pensum de estudios de los niveles medios. Figúrense ustedes de que, por si ustedes no lo sabían, uno de los sectores más productivos en Guatemala es el municipio de, si no estoy mal, San Miguel Petapa, creo que es, sí. Pero el problema de San Miguel, ¿y por qué es productivo? Porque hay mucha industria, y de verdad hay mucha industria. Pero el problema es que al querer contratar al personal dentro del mismo municipio, un estudio detectó que no hay suficientes técnicos para lo que se necesita, la empresa como tal. Entonces yo creo que dependiendo del sector, creo que por ahí tenemos que hacer un estudio de qué tipo de industria hay en cada sector y dependiendo de la industria, proponer planes técnicos para que las mismas personas que viven en el lugar puedan ocuparse en las mismas empresas. Como por ahí tendría que ir un poco el tema, pero me encanta que ahí sí que nos vamos por la educación. Otra política criminal sería la implementación de tecnología en la seguridad, ¿sí? La alfabetización en su momento, claro. Tenemos que luchar para que tengamos cero porcentajes de analfabetismo. Registro Nacional para la reducción de riesgo a los desastres. Sí, definitivamente. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que ustedes están opinando tiene que ver con la educación. Entonces creo que por ahí tenemos que encontrar nuestras respuestas de que la mejor forma de prevenir el delito es que la gente tenga una educación adecuada, porque con una educación adecuada van a tener el acceso a condiciones más dignas de las que tienen. Y por eso es que de algún modo los países que hoy son desarrollados, dentro de lo que han pasado como parte de la revolución para ser desarrollados, le han apuntado mucho a la educación, a que sus personas estén educadas y con esa educación, pues básicamente emplearse de una forma digna y con eso pues poder llegar a los espacios más importantes. Bueno, compañeros, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Yo les voy a mandar esta presentación, comprometiéndome también a poder terminar mañana las evaluaciones. Pero para eso yo necesito comentarles que mañana básicamente solo nos vamos a conectar para la asistencia, solo la asistencia. Porque pues mañana esa hora de clases voy a aprovechar en darle punto y final a terminar de evaluar, porque sí son muchos y sobre todo que la letra que tienen me está costando mucho entender qué dicen, no es tan rápido. Entonces mañana, el día de mañana no vamos a conectarnos para seguir clases, porque básicamente también estamos casi que a un paso de las fiestas, pero yo quiero aprovechar mañana para terminar sus evaluaciones y cada quien pueda saber si tiene que estudiar un montón o pues solo tiene que estudiar un poquito, porque eso depende mucho de los resultados. Así que compañeros, nos vamos a quedar por hoy aquí, deseándoles a todos muy buenas tardes y nos vemos, esperemos en Dios la siguiente semana. Recording